Bien, pues muy buenos días a todos y gracias por conectarse a una sesión más de nuestra clase de mercado de valores. El día de hoy vamos a seguir pues con nuestro tema de análisis fundamental y vamos a tener a lo mejor no un caso práctico como tal, pero sí vamos a revisar en términos pues reales un caso pues o vamos a analizar pues un balance general eh, sobre el análisis fundamental. Entonces, alguien primero que nos ayude a recordar lo que es el análisis fundamental, qué estudia, cómo se estudia, qué recuerdan sobre el análisis fundamental. Es cuando se intentaba establecer un precio a alguna acción o título. Pero ¿cómo llegamos a ese precio? ¿Qué analizamos primero? Más o menos, ¿no? ¿Nos recordamos? ¿Recuerdan algo como el análisis FODA? Más o menos, ¿no? ¿A qué nos suena análisis fundamental? Tal vez nos regresamos como un poquito. ¿A qué nos suena análisis fundamental? A que se realiza como un análisis profundo para conocer si lo que se quiere comprar puede ser bueno, es decir, puede ser redituable. Tal cual, ¿no? Un análisis profundo de la empresa, de los valores que quiero comprar, ¿no? Y hablamos, pues, de que un análisis fundamental es como realizar un análisis FODA. ¿Cómo se realiza un análisis FODA? Esto seguro sí lo saben. Se ven lo que son las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas de tu empresa de manera externa e interna. Perfecto. Y cuando hablamos de los factores externos como cuáles. Ideas. Cuando nosotros hacemos análisis FODA, vamos a decir que vamos a hacer un análisis FODA de la empresa Liverpool. ¿Qué analizaríamos como parte externa? ¿Qué se les ocurre analizar como parte externa? A la competencia. Ajá. Habla tú, Dani. No, nomás iba a decir que a la competencia. La competencia, ¿verdad? Puede ser parte de nuestro entorno, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber? ¿Qué más podemos analizar como parte de nuestra situación externa? Aparte de la Puede competencia. ser los factores económicos o del lugar, así es Muy como bien. un estado o del país. Perfecto, los factores económicos, ¿no? Los factores económicos que rodean pues a Liverpool, ya sea en el país, ya que es una empresa pues nacional, o en el estado, ¿no? Si fuera una empresa mucho más pequeña, ¿va? ¿Qué más podemos analizar del ambiente externo? Dijimos que la competencia, en este caso a lo mejor puede ser Sears, ¿no? Quizás Suburbia, no lo sé. Palacio de Hierro. Y vamos a analizar también los factores económicos del país, del estado. ¿Qué más podemos analizar? ¿Mande? ¿No? ¿Cómo, perdón? Los factores políticos, no sé, como por ejemplo
que aumenten impuestos o ese tipo de cosas. Ajá, los factores políticos, muy bien, excelente, bien, ya casi terminamos. Y nos falta uno, tal vez, un factor, que puede ser, por ejemplo, el crecimiento de la industria, ¿no? ¿Qué tanto está creciendo esa industria? Si la gente sigue yendo o sigue saliendo a comprar a los almacenes, como Liverpool, como Palacio de Hierro, Suburbia, Sears, etcétera, o si ya prefiere hacerlo en línea, directamente en las tiendas, o si los hábitos de consumo están cambiando, pues también lo podemos analizar ahí, ¿no? Entonces, dentro de los factores externos que podemos analizar específicamente a lo mejor en un FODA para Liverpool, pues puede ser los factores económicos, factores políticos, factores de competencia, factores de crecimiento de la industria, e incluso factores globales, ¿no? También de la industria y de la economía y de la política. Y en cuanto a factores internos, ¿qué podríamos analizarlo? ¿En dónde nos tenemos que fijar? ¿Dónde podríamos fijarnos? Factores internos. En las ventas, En las ventas, muy bien. ¿Dónde más? en los trabajadores, Los los empleados. trabajadores. Muy bien, excelente. Prácticamente podríamos irnos a los estados, perdón, sí, a los estados financieros, ¿no? Al balance general y al estado de resultados. Y además, a lo mejor podríamos irnos a ver qué tan, a ver la cultura, pues, interna de los trabajadores, ¿no? Si hay compañerismo, si hay esta cultura de puertas abiertas, si la comunicación dentro de la empresa es buena, es fluida, es asertiva, ¿no? Entonces, esos dos factores, tanto internos como externos, que vamos a analizar en un FODA, son prácticamente los factores que vamos a analizar dentro del análisis fundamental. El fundamental, entonces, decíamos que había dos opciones para realizarlo, no sé si recuerdan, que era el top-down y el bottom-up. ¿Alguien recuerda más o menos de qué va esto del top-down y bottom-up? El método que era de top-down, me acuerdo que iba o se llamaba como que era un análisis de arriba hacia abajo y que iban como de lo general a lo particular. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de lo general a lo particular, estamos hablando de que analizamos, pues, la economía global, la industria de manera global, ¿no? Y luego ya nos vamos a decir, bueno, de esta industria, de la industria del retail, ¿dónde, en qué región del mundo ha habido más crecimiento? Y bueno, finalmente decimos, bueno, a pesar de que tal vez no sea el país con más crecimiento, a mí me gustaría analizar la región de México o la región de América Latina. Entonces ya me voy a la región de América Latina y digo, bueno, finalmente México es el país que en general a este sector le está yendo bastante bien. Entonces ya me voy a México específicamente y dentro de México digo, bueno, de los retails que les está yendo chido está Liverpool, ¿no? Y entonces ya tengo mis opciones. Tengo Liverpool, tengo Palacio de Hierro, tengo a lo mejor Suburbia, ¿no? Digo, bueno, de estas tres opciones, ¿a cuál en este sector? Yo ya analicé, pues, que globalmente vamos bien, que este sector trae crecimiento, y ahora en México, en ese sector del retail, de estas tres opciones, ¿cuál sería la mejor opción para hacer mi inversión? Y entonces decido, pues, finalmente que es Liverpool, ¿no? Y entonces ya analicé también los factores económicos, políticos que están en torno al sector del retail, en torno a Liverpool, y finalmente ya llego a Liverpool y decido pues que va a ser Liverpool y ahora sí voy a la parte interna de Liverpool y me voy a dedicar un rato a analizar su estado de resultados, su balance general, las noticias que ha tenido Liverpool, tanto las buenas como las malas, si tiene una mala reputación, si a lo mejor se le acusa de no pagarle a los proveedores a tiempo, o si trae malas noticias en cuanto a que no entrega a los clientes finales a tiempo,
en cuanto a su administración, si los empleados se quejan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy haciendo un análisis completísimo, pues, de la empresa Liverpool, y lo hice top-down, lo hice de arriba hacia abajo, de lo general a lo particular, de los factores macroeconómicos, tal vez ya les empieza a sonar, de los factores macroeconómicos hacia los microeconómicos, hacia los factores internos, hacia los factores que solamente a Liverpool le importan. Y entonces, una vez que ya tengo mi análisis completo, puedo decir, pues, que hice un análisis fundamental, ¿sí? Simplemente analicé las noticias, analicé los factores externos, los factores económicos, políticos, sociales, en cuanto a comportamiento de compra, en este caso, y me voy dando cuenta que Liverpool va a ser finalmente mi mejor opción de compra de acciones. Y ya está. Ese es un análisis fundamental. Cuando yo hago un análisis FODA de una empresa. Y obviamente, pues, análisis FODA, dentro de sus factores externos está los factores de la industria, los factores económicos y políticos y globales, ¿no? Cuando yo organizo esto de lo general a lo particular, lo voy a llamar un análisis fundamental top-down. En cambio, cuando yo lo hago bottom-up, entonces yo empiezo eligiendo una compañía, la que sea, la que más me guste, y entonces de ahí me voy hacia arriba. Elijo la compañía, vamos a suponer que voy a elegir, ¿qué te gusta? Cervecería Modelo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me gusta tomarme los domingos una cerveza Modelo. Ya está. Entonces, agarro la cervecería Modelo, la investigo, sus noticias locales, cómo está financieramente, va bien, etcétera, etcétera. Y luego ya me subo un nivel, ¿no? Ahora voy de abajo hacia arriba. ¿Cómo está aquí en México la política? Índices económicos aquí en México, bueno, va bien la economía en México, la industria de la cervecería va bien, aunque a lo mejor dentro de los factores políticos yo ya estoy viendo que les van a aumentar el impuesto, y ya es una noticia que tengo que poner atención. ¿Por qué? Porque muy probablemente de ese aumento se desprenda las ventas, ¿no? Se desprenda el impacto que pudiera tener en ventas. Entonces ya le pongo, digamos, una marquita roja de atención. Y luego ya me voy hacia arriba, ¿cómo está la industria cervecera en el país? ¿Cómo está la industria cervecera en el mundo? México es un buen lugar para invertir en la industria cervecera, o tal vez México no lo es, ¿no? Y me voy ya después a nivel global, ¿cómo está la economía global? La industria en la cervecería, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo hice mi análisis fundamental bottom-up, el cual empieza desde la empresa, internamente la compañía, y me voy hacia arriba hasta los factores macroeconómicos, ¿no? Y eso entonces es el análisis fundamental. Un análisis fundamental es aquel que nos realiza un análisis FODA y puede ser, o lo podemos llevar a cabo top-down, de lo general o de lo macroeconómico a lo particular, o bottom-up, de lo particular de una empresa hacia lo general, que son los factores macroeconómicos, ¿no? Finalmente decíamos que había ventajas y desventajas sobre hacer análisis fundamental. ¿Cuál será la mayor desventaja de hacer un análisis fundamental? Suena sencillo, bueno, me voy a regresar un poquito, suena sencillo hacer un análisis fundamental, suena complicado, suena, suena que me va a llevar mucho tiempo. ¿A qué no suena? Que va a llevar mucho tiempo y que, y ¿cómo lo puedo decir? Que implica o que toma hay mucho que analizar. Exacto, ¿verdad? Son tantas cosas que analizar, tiene tantas vertientes que analizar, factores económicos, factores políticos, factores de crecimiento de la industria, factores globales, que las noticias, organizarlas en las positivas, en las negativas, revisar, ¿no? Los impuestos, y luego, además, hacer tu análisis a detalle dentro de la empresa. Pues suena que nos va a tomar años, nos puede tomar siglos eso, ¿no? O sea, siento que en una hora no lo podemos realizar, ¿no? En un día no lo podemos realizar. Nos va a tomar por lo menos, y grosso modo, tal vez una semana, ¿no? Entonces, esa sería una de las desventajas, pues, de realizar un análisis fundamental. Me va a tomar mucho tiempo. Y si yo necesito tomar una decisión de compra hoy, ¿no? Como para poder entregar mi tarea, que es mis movimientos de Flexi Trade, pues entonces no creo que yo lo alcance a realizar, ¿no? Vaya,
Entonces, la desventaja es que me va a tomar mucho tiempo y que no me va a servir para una toma de decisión rápida, para una decisión de compra, de venta o de quedarme o de mantenerme rápidamente. Me va a tomar mucho tiempo. Por otro lado, una de las ventajas es que me va a hacer o me va a llevar a un análisis tan profundo que yo voy a estar muy certero de mi decisión. Que yo voy a tener una certeza muy alta en cuanto a si esta empresa pues va a ser rentable y si adquiero sus acciones, pues me van a dejar algún rendimiento o alguna utilidad, ¿verdad? Entonces, es importante este análisis porque me va a dar mucha certeza. Sin embargo, me va a tomar tanto tiempo que pudiera ser que yo vaya a perder esa facilidad de tomar una decisión rápida, ¿no? Muy bien. Con esto, pues, resumimos lo que vimos la semana pasada, que fue el análisis fundamental, ¿no? Vimos los factores externos y ahora mismo lo que vamos a hacer, o el objetivo del día de hoy, es ver los factores internos de una compañía. Y de esto mucho, seguramente que ya lo sabemos, lo hemos aprendido en algunas clases de finanzas, algunas clases de contabilidad, un poquito de todo, ¿no? Bien. El análisis fundamental toma en cuenta o tiene en cuenta todo aquello relacionado con la realidad económica que envuelve a la empresa, su estado financiero, sus resultados, los productos y servicios que comercializa, quién la dirige, quién la administra, el estado del mercado en el que opera, la competencia en el sector, la situación de la economía, las leyes y normativas que puedan afectar. Todo eso que nosotros ya comentamos al principio de la sesión, cuando les preguntaba cuáles son los factores que pueden pegarle a Liverpool, ustedes mismos lo mencionaron, los factores políticos, los sectores, el sector en el que opera, que si la competencia, que si sus ventas, sus resultados, su operación, si ofrece los productos suficientes necesarios, si habrá que hacer algún cambio, etcétera. Todo ello, entonces, forma parte de nuestro análisis fundamental. Volvemos, el top-down da más importancia al estado de la economía que a la situación de la empresa como tal, ¿no? Cuando nosotros hacemos top-down, de lo general a lo particular, da mucha más importancia al estado de la economía global o del país que a la situación financiera de la empresa. Finalmente, vamos a tomarle más tiempo a decir, bueno, este país está en crecimiento o esta industria tiene un posible crecimiento, ¿no? Y finalmente vamos a decir, y la empresa, pues puede salir a flote, ¿no? Lo ocurre lo contrario con el bottom-up. Cuando yo empiezo de abajo hacia arriba, le doy mucho más peso y más importancia a la situación financiera de la empresa que a la situación externa, ¿no? Si yo hago mi análisis bottom-up, voy a empezar analizando qué tan rentable es la empresa, si está vendiendo lo suficiente, si tiene esta operatividad necesaria y finalmente voy a tomar en cuenta los factores macroeconómicos, que es posible que no les preste mucha o más atención. En una situación de la empresa, analizamos entonces su contabilidad e informes financieros de tal modo que podamos llegar a conocer datos como su nivel de endeudamiento, el costo de dicha deuda, si presenta problemas de solvencia de corto o de largo plazo, sus resultados, la cifra de ventas, la rentabilidad, los planes de la empresa, su presencia internacional, sus clientes, sus proveedores, etc. En definitiva, vamos a analizar la rentabilidad, solvencia y perspectivas de la compañía. ¿Y qué es rentabilidad? ¿Qué me dice a mí rentabilidad? Que es una empresa rentable. ¿Qué significa? ¿Qué me dice? ¿Qué será esto de rentabilidad? ¿A qué nos suena? Que es una empresa que sí está generando ganancias. Que hay una empresa que está generando ganancias. ¿Qué más? Rentabilidad, que genera ganancias, que genera utilidades, que sus ventas son altas, que puede pagar dividendos, ¿no? También. Bien. Solvencia. ¿Qué nos pudiera sonar esto de solvencia? ¿Con qué tendrá que ver? Que tiene como... Ajá, tienen cómo mantener sus gastos y aún así Perfecto. sus ganancias. Perfecto, ¿no? Solvencia a lo mejor lo relacionamos con esta capacidad de dinero, ¿no? Con esta capacidad de flujo de efectivo
con la capacidad de hacer frente a sus obligaciones, a sus deudas, a sus compromisos, ¿no? Y normalmente cuando nosotros decimos, esta persona es muy solvente, pues implícitamente está como, esta persona tiene lana, ¿no? Esta persona tiene dinero en los bolsillos, ¿no? Igual pasa con las empresas. Las empresas, cuando son solventes, tienen la capacidad de pago de sus deudas, la capacidad de tener dinero en efectivo, vaya, o dinero circulante, pues, disponible para hacer frente a cualquier tipo de obligación o a cualquier tipo de situación, ¿no? Bien. Puede ser que tengan solvencia en el corto y en el largo plazo, lo cual sería fabuloso, ¿no? Y finalmente, pues las perspectivas de la compañía, que es hacia dónde está caminando, si tiene algún plan de acción, si tiene algún plan de crecimiento, de expansión, o tal vez tiene planes de contracción, quizá está analizándose y está viendo que algunas tiendas no son rentables, vamos a poner en el caso de Liverpool, que algunas tiendas no son rentables, y dice, bueno, ¿sabes qué? Pues mi sucursal en Tonalá no está siendo tan rentable, entonces la puedo cerrar, ¿no? O la voy a cerrar porque solamente me está generando pago de impuestos, me está generando pago de servicios, pago a trabajadores, renta de lugar, etcétera. Entonces decido mejor cerrar, ¿no? Entonces, la perspectiva que tenga la compañía, ya sea de crecimiento, de estabilidad o de recorte, pues también es parte, pues, de lo que vamos a analizar dentro del fundamental. En cuanto a la situación del sector, básicamente hay que conocer el grado de madurez del mercado. Es decir, si un mercado maduro en el que hay poco margen de crecimiento, o por el contrario es un mercado a desarrollar, un mercado que está apenas en vías de desarrollo, en el que yo puedo ser líder en el mercado, puedo tomar el liderazgo si aplico ciertas estrategias, o bien si es un mercado en el que ya no da para crecimiento, ya la gente se está retirando, los productos se están quedando obsoletos. Por ejemplo, el mercado de los iPods, ¿no? O el mercado de los, ¿cómo se llaman? Para no decir una marca. Pues de reproductores de música, ¿no? Reproductores de música portátil o reproductores portátiles de música, ¿no? Puede ser un ejemplo un iPod o cualquier reproductor de MP3, ¿no? Es un mercado pues que fue maduro y ahora ya es un mercado obsoleto. ¿Por qué? Porque ya tenemos la música en el teléfono celular, ¿no? Entonces, ¿qué tanta madurez puede tener el mercado si la empresa que estoy estudiando ya está moviéndose hacia otro nicho de mercado en caso de que el mercado ya esté muy maduro, o bien si yo veo que el mercado es rentable, da para más, y la empresa sigue innovando en ese mercado, ¿no? El grado de competencia que hay en este mismo, qué tanta competencia hay. Por ejemplo, en el caso de Liverpool, pues ya vemos, tenemos a Palacio de Hierro, Suburbia, Sears, tal vez La Surtidora, no sé, ¿no? Que digo, finalmente están en la misma industria, quizá a diferente nicho de mercado, ¿no? Pero finalmente, pues, es competencia, ¿no? Son retailers que nos pueden tumbar cierto grado de mercado, pues cierto grado pues sí, de clientes. La cantidad y la competencia de las empresas rivales o la facilidad que tienen nuevas empresas para entrar a competir, que son las barreras de entrada, ¿no? Tal vez es muy sencillo que yo ahorita me monto una empresa y digo, yo voy a ser un retailer como Liverpool, voy y hablo con diferentes marcas y empiezo a formar una nueva empresa, un nuevo retailer, ¿no? Una nueva empresa como Liverpool. ¿Qué tan fácil es que entren competidores nuevos a esta empresa, a este sector, ¿no? O si es muy difícil entrar porque los costos de entrada son muy altos, tener un local que tenga el suficiente espacio para tener a cada una de las marcas ahí adentro, etcétera, ¿no? Así como la capacidad que la empresa analizada tiene para hacerles frentes a todos sus competidores. Y por último, la normativa que afecta al sector y que puede condicionar los resultados de la empresa. Y esto es, qué tan maduro o qué tan bueno es el mercado cuando lo vemos desde la perspectiva de la política o de los índices financieros o índices del sector, ¿no? Que puede ser el crecimiento económico, que puede ser los impuestos que tienen estas empresas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a analizar la compañía desde sus estados financieros, sus planes de crecimiento, etcétera, y el sector, que es prácticamente qué tan maduro o qué tan apoyado o qué tanto crecimiento puede tener la industria o el sector en el que se está moviendo esta compañía.
Vamos a ver también la situación económica nacional, que vamos a entrar en política económica y monetaria imperante en dicho momento y cómo afectará a la empresa. Por ejemplo, si la política económica que se aplica es una de contención del gasto público, lo normal será que las empresas que tengan negocios en el sector público, como las constructoras, que hacen carreteras, puentes, etcétera, vean cómo empeoran los resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso específico, pues, de las constructoras, cuando hay una contención o cuando el gobierno no gasta en obras públicas, pues seguramente estas constructoras, pues también van a tener una afectación, porque no pueden participar en la licitación, no pueden participar en el concurso para ver quién va a construir este puente, esta carretera, este tren, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver pues cómo está la economía nacional, cómo se está manejando la política, si vamos a aumentar los impuestos en mi sector, como en el de las cervezas, ¿no? En todas las bebidas alcohólicas que están a punto de aumentar los impuestos. ¿Cómo nos va a afectar eso? ¿Cómo nos va a afectar la economía que hay en el país y cómo nos va a afectar pues en mi sector? Dice también el valor de los tipos de interés, puesto que si yo soy una compañía que está normalmente operando con deuda, que normalmente me estoy endeudando para poder tener un crecimiento, pues el que aumenten las tasas de interés, por supuesto que va a afectar mi operación, ¿no? Voy a tener que pagar más intereses al banco o a los acreedores, a la gente que le debo, y eso pues obviamente va a impactar al final en el resultado del año, ¿no? Voy a tener menos ganancias, menos utilidades, y esas utilidades, pues, al ser menores, pueden tumbarme el precio de la acción. Los tipos de cambio también me afectan, el estado de los mercados financieros y otras cosas, tanto como las facilidades de financiación existentes, ¿no? ¿Cómo me voy a financiar? Y en este caso, pues como ya estamos listados en bolsa y ya tenemos capital, pues, externo y acciones a la venta, pues mi segunda opción pues van a ser los bonos o la deuda con un banco, ¿no? Entonces, son tres situaciones que llevamos ahorita: la situación interna, la situación de la industria, la situación económica del país y la situación de la economía global, que es prácticamente ya los factores macroeconómicos, ¿no? Aquí lo más importante es saber en qué ciclo económico se encuentra. Si es una expansión, es un ciclo económico donde existe más gasto, donde existe más inversión, o bien uno de recesión, que es de decrecimiento o de contracción, donde la gente no está gastando, donde los inversionistas están mejor guardando su dinero en lugar de ponerlo en riesgo, etcétera, ¿no? Que precisamente hemos visto esta fase, este cambio económico previo, durante y después de pandemia, ¿no? Pero de pandemia traíamos un ritmo y un ciclo económico a lo mejor sostenido. Llega pandemia y tenemos una contracción, tenemos una recesión de alguna manera, ¿no? El ciclo económico se encuentra en contracción, el ciclo económico se encuentra detenido, no hay crecimiento, al contrario, muchas ventas se caen, muchos empleos se caen a nivel global, ¿no? Y ahora que estamos retomando, digamos, las actividades normales, podemos encontrar un ciclo de crecimiento expansivo, un ciclo de crecimiento donde la gente ya estamos más confiadas en salir, confiadas en gastar, confiados en regresar a los restaurantes, a las plazas, etcétera. Y entonces vamos a ver un ciclo económico expansivo, ¿no? Y todo esto lo hemos visto, pues, antes, durante y después de pandemia, ¿no? Entonces vamos a analizar la situación económica global, cómo nos estamos moviendo ahora mismo. Ahora mismo a lo mejor traemos empuje y traemos arranque para tener un ciclo económico expansivo. ¿Y qué va a pasar con todas estas industrias o con la industria, pues, de los desinfectantes? ¿Van a seguir en crecimiento? Digo, porque tuvieron un crecimiento exponencial empezando pandemia. No sé si recuerdan, pues, ibas al súper y no había ni una sola botella de cloro, y no había ni una sola botella, ni un solo paquete de toallitas sanitizantes, ni de gel sanitizante, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Seguirán en expansión? ¿Tomarán un descanso y estarán en sostenido? Pues estarán muy planos en su crecimiento, o tal vez van a tener una contracción, tal vez van a tener ya no ventas tan altas, y al contrario, cada vez más van a perder su nivel de ventas. No sabemos, habrá que analizar, ¿no? Tal vez puedan perder un poco de ventas al todos estar un poco más relajados y no tener la necesidad de estar sanitizando cada 5, cada 10 minutos, ¿no?
Bien, sobra decir que un ciclo económico expansivo, cualquier empresa o sector lo tendrá más fácil para evolucionar favorablemente independientemente de la situación de la empresa. Cuando el mercado está dispuesto a gastar, está dispuesto a comprar, está dispuesto a cerrar las ventas, pues cualquier empresa, independientemente si está, su situación financiera no es tan favorable, pues tiene mucha mayor oportunidad pues, de salir adelante, ¿no? Y por el contrario, cuando existe un decrecimiento o una recesión donde la gente no está gastando, pues aquellas empresas que vivían, digamos, al día, pues se van a ver en un serio problema financiero, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cada país puede estar en un ciclo más o menos avanzado o totalmente diferente de aquel que se encuentra en la economía global. Y vamos a decir que, bueno, México sí sigue más o menos la tendencia global, quiere decir que si el mundo en general está teniendo una recesión económica, México también puede verse afectado o también tendría un cierto golpe. Sin embargo, cuando las economías grandes van en expansión, en crecimiento, México también tiene un cierto grado de expansión, cierto grado de crecimiento. Entonces, México, digamos que está en promedio, ¿no? Es promedio de la economía global. No así, por ejemplo, situaciones como Venezuela, ¿no? Donde está más cerrada su economía y si hay crecimiento económico global, pues Venezuela no se ve tan en crecimiento, ¿no? No quiere decir que sea totalmente lo contrario, pero va a pasos mucho más lentos, ¿no? Bien. Periódicamente las empresas deben elaborar una serie de documentos financieros. Nosotros sabemos que todas las empresas tienen que publicar, o vaya, deja tú si lo publican o no, tienen que hacer su contabilidad. Todas las empresas por lo menos tienen que hacer dos estados financieros, que es el balance general y el estado de resultados, ¿no? Estos documentos reflejan la situación económica de la empresa, ¿no? Normalmente son dos, pueden tener más documentos, aquí vamos a ver listados 4. El balance general, todos sabemos que es el balance general, donde se detallan los bienes, derechos y obligaciones de la empresa. Prácticamente es qué tiene y cuánto debe. ¿Alguien recuerda cómo luce un balance general? Digo, lo comento porque no somos contadores en esta clase. Entonces, ¿alguien más o menos recuerda cómo luce un balance general? Del lado izquierdo los activos y del lado derecho los pasivos y el capital. Perfecto. ¿Y qué son los pasivos? Es todo aquello que se debe. Perfecto. Todo aquello que debemos, ¿no? Lo que debe la empresa contra lo que tiene. Y este balance general, ¿cuál es su peculiaridad? ¿Por qué lo dividimos así? ¿Qué significa que de un lado estén los activos y del otro los pasivos? Al final, ¿qué tiene que resultar? Tiene que dar el mismo resultado, tiene que cuadrar. Exacto, ¿no? Cuando escuchamos, ya cuadró, ¿no? Exactamente, que tiene que dar exactamente lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. Todo lo que yo tengo, todo lo que una empresa posee, debe estar, digamos, respaldado por lo que la empresa ya sea tenga como capital o la empresa lo deba, ¿no? Esto quiere decir que si yo tengo del lado de los activos, como son los inventarios, la maquinaria del equipo, las cuentas en el banco, y vamos a suponer que todo esto me sume 100 pesos, ¿no? Yo esos 100 pesos, ¿cómo los tengo repartidos? Quizá debo 50 pesos al banco, y ahí lo tengo, cuentas por pagar, 50 pesos, y los otros 50 pesos los tengo en capital social, ¿no? Ya sea en acciones o es mi propio capital que yo invertí y lo pongo ahí 50 pesos. Al final de cuentas, son 100 pesos que tengo de activos contra 100 pesos que tengo repartidos entre capital y pasivos, ¿verdad? Entonces, finalmente el balance general tiene que cuadrar. Después tenemos la cuenta de resultados, ¿no? Que es el estado de resultados también. Y aquí se detallan todos los ingresos y gastos de la empresa agrupados por el origen de dichos movimientos. ¿Y qué recuerdan sobre el estado de resultados? ¿Qué es el estado de resultados? ¿Qué nos dice? ¿Cómo lo podemos interpretar? De ese casi no me acuerdo. De ese casi no nos acordamos. El estado de resultados
es el estado donde prácticamente vienen todas las operaciones que hace la empresa. ¿Okay? Vamos a empezar con las ventas. ¿Ok? Con las ventas, ¿cuánto vendimos este mes? Normalmente se hace mensual, ¿no? Que generalmente de repente escuchamos, es que tengo cierre de mes, ¿no? Ya nuestros compañeros que empiezan a trabajar en algunas empresas, es que tengo cierre de mes. Y previo a eso, a lo mejor tienen inventario, ¿no? Entonces, el cierre de mes, ¿qué es lo que hacen? A ver, reunamos todas las facturas que vendimos. A ver, tú vendedor 1, ¿cuánto vendiste? Pues que yo vendí 100 pesos, tú de otros 100 y tú otros 100. No, pues ya entre todos vendimos 300 pesos. Que ya está, ventas 300 pesos. Ok, ¿cuánto costaron esas ventas? Eso es el costo de ventas. Es prácticamente el estado de resultados, es todo lo que hubo detrás de esas ventas. Voy a empezar con las ventas. Mi primer renglón siempre son las ventas, 300 pesos. Y luego de ahí tengo que ir descontando lo que me cuestan las ventas. Costos operativos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta pagar a los empleados? Pues que me cuesta 2 pesos. Ahí están, 2 pesos. O sea, ventas menos 2 pesos. Y luego, ¿cuánto me costó el costo, no el precio? ¿Cuánto me costó los productos que vendí? Pues costaron 1 peso. Ok, ya está. Y así nos vamos a ir. Prácticamente es todos los gastos y todas las entradas de dinero. La mayor entrada de dinero, por supuesto que son las ventas, ¿no? Y de ahí yo le voy a descontar todos los gastos que voy haciendo. Prácticamente dice como dice ese renglón. ¿Cuánto ha ganado o perdido y de dónde ha salido? ¿De dónde sale? De las ventas. ¿Ok? Y de ahí vamos a restarle todas las operaciones que se han hecho en el periodo, que es mayormente en un mes. ¿Cuánto pagué del costo de los productos que vendí? ¿Cuánto pagué a los vendedores? ¿Cuánto he pagado de intereses? ¿No? ¿Se acuerdan que en nuestro balance general habíamos pedido prestado al banco o a los acreedores? ¿Cuánto les he pagado de intereses? ¿Cuánto pagué de mi deuda a lo mejor? ¿Cuánto pago de impuestos? ¿Sí? Y una vez que yo ya le descuento a las ventas, que normalmente es mi número grande, ¿sí? De ahí le voy a descontar todos los gastos que yo hago. Ahora sí, ¿cuánto me queda de utilidad? Vale, pues que después de haberle pagado a todos los que le tengo que pagar, después de haber pagado los inventarios, el costo pues de los productos, después de haber pagado la nómina, después de haber pagado el ISR, después de haber pagado todo, entonces me quedaron de esos 100 pesos, me quedaron ya libres 50 pesos. Ok. Y de esos 50 pesos, ¿cuánto voy a repartir para los inversionistas? Recuerdan que en el video decía, pues de las utilidades nosotros podemos darle a los inversionistas, a los que compran las acciones, ¿no? O bien puedo no darles nada y reinvertirlo. ¿Okay? Entonces vamos a suponer en este caso que de los 50 pesos vamos a repartir a los inversionistas y lo vamos a poner ahí como reparto de utilidades, 10 pesos. Pues ya. Cierre del ejercicio, utilidad del ejercicio, 40 pesos. ¿Ok? De los 300 pesos que yo vendí, cuando yo terminé de pagar impuestos, salarios, costos, intereses, todo, me quedaron 50 pesos y de esos 50 pesos voy a repartir en dividendos 10 pesos. Finalmente, utilidad del ejercicio, 40 pesos, ¿no? Ya más o menos creo que se van acordando del estado de resultados. Bien, el estado de cambios en el patrimonio neto es otro estado financiero que las empresas, pues, que están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, recuerdan que una de las características para listar en la Bolsa Mexicana de Valores, pues, es que tengas a la vista o que publiques tus estados financieros, ¿no? Uno de ellos también puede ser o sea, sí o sí tienes que publicar balance general y estado de resultados. Y luego hay otros que se derivan de estos dos, que son el estado de cambio en el patrimonio neto, que es prácticamente cuáles son los fondos propios de la empresa y cómo están cambiando en el último periodo. ¿Cuánto ha cambiado de periodo a periodo los fondos propios de la empresa? Pues los fondos, digamos, en el mes 1 eran de 1 millón de pesos. Y en el mes 2 tuvimos más gastos, tuvimos algún movimiento y ahora pues tenemos 800,000 pesos. Cambió, ¿sí? Cambió un 20%, ¿sale? Eso es el estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Cuánto es de lo que yo tenía, de todos los activos que tenía, cuánto cambió de periodo a periodo? O de los fondos, ya sean monetarios solamente, ¿no? Entonces, vamos a tener un estado que se llama cambios en el patrimonio neto.
¿Para qué? Para saber qué está pasando con el dinero, qué está pasando con los activos. ¿Están creciendo? ¿Están aumentando? ¿Por qué bajaron? ¿Por qué bajaron los activos? ¿Por qué subieron los activos? ¿Se invirtió más dinero? Eso es lo que nos va a decir un cambio en el patrimonio neto. Después viene el estado de flujo de efectivo, ¿no? ¿Alguien le suena esto de flujo de efectivo? ¿No? Bueno, el flujo de efectivo es prácticamente todo el dinero que entra y que sale de la empresa, ¿ok? Y un cambio o un estado de flujo de efectivo es de todo el dinero que entra, hacia dónde se está yendo, ¿sí? De todo el dinero que entra, alguna parte estará en las cuentas de bancos, alguna parte estará en la cuenta de caja, alguna parte se está yendo para pago de salarios, alguna parte se está yendo a pago de impuestos, etcétera, ¿no? Y entonces vamos a ver el cambio de periodo a periodo sobre el efectivo. ¿Por qué la cuenta de bancos aumentó? ¿Por qué la cuenta de caja disminuyó? ¿A dónde se fue ese dinero? ¿Dónde se nos está yendo? Ah, pues fíjate que la caja se está yendo porque en el periodo de verano gastamos más en luz porque tenemos el aire acondicionado más alto, ¿no? Entonces es para ver hacia dónde se está moviendo el dinero, para dónde se está yendo, por dónde está entrando el dinero. Entonces vamos a tener esos cuatro estados financieros, el balance general que nos dice cuánto tengo de activos contra cuánto tengo de pasivos y capital, la cuenta de resultados, que es todas las operaciones que estoy haciendo, partiendo de las ventas, todo lo que le tengo que rebajar para tener una utilidad del ejercicio o una pérdida del ejercicio, quizás estoy gastando de más, ¿no? Cambios en el patrimonio neto, de los activos que tengo completamente, estoy teniendo más activos periodo a periodo o estoy teniendo menos activos periodo a periodo. El flujo de efectivo, cómo está entrando el dinero, por dónde está entrando el dinero, dónde lo estoy invirtiendo o hacia dónde se me está yendo el dinero, si estoy pagando más por algunos recursos, etcétera. Entonces van a ser estos los cuatro documentos financieros más importantes y que dentro del análisis fundamental, cuando yo lo hago, ya sea top-down o bottom-up, tengo que llegar ahí a revisar, tengo que prestar atención y analizar estos cuatro documentos. Todos estos documentos contables de todas las empresas son accesibles por cualquier persona que los quiera consultar por ley. ¿Por qué? Porque ya dijimos que a la hora de que están en la bolsa, ¿sí?, tienen que publicar esos estados financieros. En el caso de las cotizadas, tan solo con visitar su página web o la Bolsa Mexicana podemos bajarlos. ¿Okay? Si tú te metes a la página web de la Bolsa Mexicana de Valores y le rascas y llegas al apartado de estados financieros, muy seguramente que vas a poder descargar para cualquier empresa esos estados financieros. Incluso si tú te metes a la página web de estas empresas, quizá en el apartado, habrá algún apartado de nuestra empresa, de nuestro performance, nuestra rentabilidad o finanzas, y ahí rascándole puedes llegar a esos estados financieros. ¿Por qué? Porque por ley tienen que estar publicados, ¿no? Por ley nosotros tenemos que saber si esta empresa es rentable o no es rentable. El balance es un simple documento separado en dos columnas. En una se indica todo lo que la empresa posee, que son los activos, y en otra, cómo se ha financiado este activo, que es el pasivo. Si lo he financiado por medio de la deuda, pues tendrá hinchada la cuenta de pasivos, ¿no? Tendrá hinchada la cuenta, pues, de lo que debo de acreedores. Y en la misma columna vamos a tener el patrimonio neto, que es prácticamente lo que yo he invertido en esta empresa. Si yo ya le metí 100 pesos y ya le metí 200 pesos o 1,000,000 de pesos, ahí lo voy a ver en mi apartado de patrimonio o de capital. Todo ello, todos ellos vienen organizados en grupos según su naturaleza y ordenados de arriba a abajo de menor liquidez. ¿Okay? Pues vamos a ver los activos, los de mayor liquidez hacia los de menor liquidez. Los de menor liquidez tal vez sea la maquinaria, ¿no? Una maquinaria bastante pesada, una maquinaria bastante especializada, seguramente que va a venir más abajo, porque no es tan fácil venderla, no es tan fácil cambiarla por dinero. Sin embargo, la caja, ¿no?, que son los depósitos a la vista, ¿no?, seguramente que va a ser de los primeritos, ¿no? Bancos va a ser también de los primeros. A lo mejor alguna inversión a corto plazo de 28, de 30 días también será en nuestro segundo o tercer renglón, y así sucesivamente, ¿no? Entonces va de los más líquidos
hacia los menos líquidos, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. De este lado, del lado izquierdo vamos a tener los activos, del lado derecho vamos a tener el patrimonio neto y los pasivos, ¿no? Y tanto el lado izquierdo como el lado derecho va de mayor liquidez, de lo que es más fácil convertirlo en dinero, en efectivo, a lo que es menos líquido. Y dice aquí, activos no corrientes, todos los bienes y derechos que posee y que van a pertenecer más de un año en la empresa, como la maquinaria, como lo dije totalmente al revés, ¿verdad? Va de lo menos líquido a lo más líquido. Los edificios, la maquinaria, vehículos, inversiones financieras a largo plazo, deudas a favor, mercancía registrada, etcétera, ¿no? Y vamos a suponer que en activo no corriente, activo no líquido, pues, traemos 30,000 pesos. Y para activo corriente, vamos a traer 25,000 pesos, que es prácticamente todos los bienes y derechos que posee, que van a pertenecer menos de un año en la empresa. La existencia de deudas a favor, la tesorería, el banco, caja chica, etcétera, etcétera. Y la suma de estos dos, de los activos no corrientes y los activos corrientes, digamos lo líquido y lo no líquido, me va a dar 55,000 pesos. ¿verdad? Por lo tanto, del otro lado, del lado de los pasivos y el capital, tengo que tener también 55,000 pesos. ¿Cómo está dividido? El patrimonio neto, que es la diferencia entre el activo y el pasivo, es decir, los recursos propios, prácticamente es el capital social, lo que yo he invertido en esta empresa, ¿no? 15,000 pesos. El pasivo no corriente, que son los pasivos de largo plazo, ¿no? Las deudas de la empresa con vencimiento a más de un año, las deudas con el banco, los acreedores, etcétera. Todo lo que yo tengo de deudas mayores a un año. Vamos a decir, en este caso traigo 20,000 pesos ahí. Y en pasivo corriente, que es todo lo que debo, pero es cortito, a corto plazo, lo tengo que liquidar ya mismo, ¿no? Que son las deudas de la empresa con vencimiento a menos de un año. Deudas con el banco, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que tengo que pagarlas rápido, ¿no? Aquí los puedo tener. Pasivos con acreedores, alguna mercancía que yo haya comprado y que la tengo que pagar en menos de 30 días, o en 30 días, o en 60, todo menos de un año, ¿ok? Y vamos a suponer que ahí tenemos estos 20,000 pesos. Yo lo sumo mi patrimonio neto, que son 15 más 20 más 20, me va a dar 55,000 pesos, ¿no? Entonces, el valor del pasivo y patrimonio neto son 55,000 pesos contra 55,000 pesos que tengo de activos. Finalmente, este balance está cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muy bien. A simple vista, entonces, podemos tener datos importantes, como que el activo vale 55,000 y que el total de las deudas asciende a 40,000. Por ejemplo, si yo sumo solamente los pasivos, que son 20 de pasivo no corriente y 20 de pasivo corriente, me dan 40,000. ¿Sí? Si yo tuviera entonces que vender todos mis activos, me darían 55,000, suficientes para pagar todas mis deudas, que son mis pasivos no corrientes y mis pasivos corrientes, que son 40,000, y todavía me quedan de sobra 10,000, ¿verdad? Entre más tenga yo en en patrimonio neto, entonces, digamos, en este caso tengo patrimonio neto de 15. Si yo tuviera patrimonio neto de 20, ¿no? Y menos pasivos, para cuadrar ahí a 55, al final yo tendría, digamos, todavía una reservita para poder pagarles a los inversionistas que forman parte del patrimonio neto. Recuerden que cuando yo emito acciones, no estoy obligado a regresarles ese dinero, ¿sale? Cuando yo emito una deuda, sí estoy obligado a regresarles el dinero que me prestaron, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos inversiones en acciones, y la empresa se va a la quiebra, no está obligada a regresarme el dinero que yo invertí. ¿Por qué? Porque yo lo invertí a cambio de tener derecho de voto, a cambio de tener derecho de rendimientos si la empresa genera utilidades. ¿Okay? Entonces, el patrimonio neto, digamos que forma parte, en cierta forma, de los activos que la empresa pudiera tener. ¿Okay? Sin embargo, ese patrimonio va del lado de los pasivos para poder hacer frente, o con ese dinero, pues, es con el que se compra
parte de los activos. Por eso viene del lado derecho, ¿ok? Entonces, a simple vista podemos decir que con 55,000 pesos nosotros podemos hacer frente a todas las deudas que tenemos, que son los pasivos. En este caso, 40,000 pesos. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Esta empresa luce bastante estable porque todo lo que tiene de activos, con todo lo que tiene de activos puede cubrir todo lo que tiene de pasivos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, aquí luce bien la empresa. Muy bien. Después tenemos ratios o fórmulas financieras para evaluar la empresa. ¿Okay? El primero de ellos es el fondo de maniobra. ¿Qué es esto? ¿Qué tanto puedo yo tener o qué tan fácil puedo yo maniobrar? ¿No? Es la diferencia entre el activo de corto plazo o el activo corriente, que es el que tengo acá abajito, contra el activo corriente, contra el pasivo corriente. ¿Sí? ¿Qué tanto? ¿Sí? Indica si con el activo corriente, lo que yo tengo cash, lo que yo tengo fácil de liquidar, puedo solventar mis deudas de corto plazo también, ¿no? Vamos a ver, dice acá, indica si con el activo corriente, lo que la empresa tiene o planea convertir en efectivo en menos de un año, o sea, lo que tengo rapidito en dinero en efectivo, podemos cubrir las deudas que tenemos también rapiditas en el corto plazo. En este caso, el fondo de maniobra sería positivo porque es de 5,000. Vemos aquí que yo tengo activos corrientes, 25,000 pesos contra pasivos corrientes o participos de corto plazo, 20,000. Si yo hago la diferencia, digo entonces que tengo 5,000 pesos todavía de sobra, ¿sí? Con mis activos de corto plazo, puedo perfectamente cubrir mis pasivos de corto plazo y todavía me van a sobrar 5,000. Entonces, eso es bueno. Aquí podemos concluir que no tenemos problemas para cubrir mi deuda de corto plazo. Mi deuda de corto plazo la puedo cubrir fácilmente y todavía hasta me va a sobrar. Entonces, este ratio, el ratio de maniobra, siempre va a ser bien, siempre va a ser bueno, siempre va a estar chido si me da mayor a 1. ¿Ok? Si me da positivo, esto está chido. Incluso si me da 0, está chido. ¿Por qué? Porque con mis activos corrientes puedo cubrir mis pasivos corrientes. Si me da menor a 1, ya no está tan padre, porque significaría que con lo que me van a pagar en el corto plazo, no puedo pagar mis pasivos de corto plazo. Ya si me da en negativo, si me da 0 es, ojo, estamos muy al límite, viviendo al límite. Si me da -1, estoy ya en problemas. ¿Por qué? Porque con lo que tengo en la bolsa no puedo pagar lo que me van a cobrar hoy mismo o en estos días. ¿Ok? Entonces, este ratio nos sirve para ver qué tan fácil podemos maniobrar. Aquí es importante que siempre dé positivo. ¿Ok? Bien. ¿Seguimos o hay dudas? No, profe, sí, profe. No, profe. Ok, seguimos. Perfecto. Luego tenemos la fórmula de liquidez. ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿Les suena que la han visto? ¿Es posible? Yo creo que sí la han visto. Tal vez no nos acordamos del todo, pero yo casi estoy seguro que sí la reconocemos. Bien, el ratio de liquidez o la fórmula de liquidez es lo que vamos a ver como solvencia a corto plazo. Y esta vez vamos a dividir el activo del corto plazo entre el pasivo de corto plazo. Y eso nos va a indicar cuántas veces yo soy capaz de cubrir mis deudas de corto plazo con mis activos de corto plazo. ¿Cuántas veces puedo yo pagar en la tarjeta de crédito con la cuenta de que tengo en el banco? ¿Cuántas veces puedo yo hacerlo? Entonces, en este caso vamos a dividir 25,000 entre 20,000. Aquí el resultado me va a dar 1.25. Lo cual quiere decir que yo puedo pagar una vez y 0.25 veces más mi pasivo corriente o mi pasivo de corto plazo. O sea, por lo menos lo puedo cubrir completamente y todavía me va a quedar algo de dinero para poder hacer frente a más pasivos de corto plazo. ¿Ah? En este caso, siempre que salga superior a 1, la empresa está chido. ¿Ok? La empresa está bueno si sale mayor a 1. Si da 0 o menor a 1, la empresa tiene problemas. ¿Por qué? Porque nos dice que no puede pagar ni siquiera una sola vez todos sus activos corrientes. ¿Ok? De hecho, no puede dar 0.
Cuando hacemos la división, en este caso no puede dar 0. Va a dar o más de 1 o va a dar menos de 1. Si la empresa da menos de 1, aunque sea menos 0.0001, la empresa tiene problemas. ¿Por qué? Porque no es capaz de pagar sus activos de corto plazo ni siquiera una sola vez. Ni siquiera puede cubrirlos. ¿Ok? ¿Dudas con este ratio de liquidez? No, profe. ¿No dudas? Ok, bien. Mucha atención, Mucha atención. Prueba del ácido. ¿A alguien le suena esta fórmula? Fórmula financiera de prueba del ácido. ¿Dónde? Sí. Sí, nos suena. ¿Te acuerdas más o menos de qué era? No, pero sí recuerdo haberla visto en Ok, clase de matemáticas financieras. más o menos, igual nos suena, ¿verdad? Sí, muy bien, perfecto. El ratio de liquidez de primer grado o prueba de ácido, dice, es igual que el anterior, o sea, vamos a dividir los activos entre los pasivos de corto plazo, pero aquí a los pasivos, perdón, a los activos de corto plazo les vamos a quitar el inventario, ¿ok? Mis activos de corto plazo, ¿por qué tenemos el inventario en el corto plazo? Porque teóricamente no podemos tener un inventario ahí acumulado durante todo un año. Imagínate que vendemos aguacate, ¿no? Pues el inventario tiene que moverse rápido. En el inventario tiene que moverse rápido si no se va a echar a perder, ¿no? Igual, un producto, vamos a suponer que son, no sé, playeras hawaianas, ¿no? Tenemos que mover rápido ese inventario porque la próxima temporada seguramente ya no van a comprar playeras hawaianas. Entonces hay que mover rápido el inventario. Los inventarios no, normalmente, el 90% de las veces, van en el corto plazo. ¿Por qué? Porque generalmente la industria pues va cambiando y va habiendo innovaciones y yo tengo que sacar ese inventario. No sé si recuerdan, por ahí también en sus clases de matemáticas financieras o de contabilidad, primeras entradas, primeras salidas. ¿Ah? ¿Para qué? Para que el producto no se nos eche a perder. Bien. ¿En qué caso pudiera el inventario ser de largo plazo? En aquellas industrias o activos de largo plazo, en aquellas industrias donde los productos generalmente no cambian, donde los productos pueden permanecer así como están durante años. Una de estas empresas pueden ser Boeing, ¿no? Y no me refiero al jugo, me refiero a los aviones, ¿no? Debe ser muy complicado vender un avión, ¿no? Debe ser muy complicado tener esta rotación de inventario, tener estos inventarios constantemente moviéndose. Imagínate vender un avión, pues ha de ser muy complicado, ¿no? Entonces, puede ser que en esos casos bien raros y bien específicos, el inventario esté en el activo no corriente, en el activo a largo plazo. Pero en el 90% de las compañías, el inventario se tiene que mover tan rápido como sea posible, menos de un año, ¿ok? Entonces, para la prueba del ácido, para la prueba de liquidez de primer grado, a la prueba, perdón, al activo corriente o al activo de corto plazo, le tenemos que quitar el inventario, por si acaso no logramos venderlo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a entrar en la prueba del ácido? Lo que yo tengo en la caja chica, lo que yo tengo en el banco, lo que me deben lo que me deben pues mis clientes en el corto plazo y esas tres cuentitas que son como las más comunes, ¿no? Y a esa le voy a quitar, o sea, al activo corriente ya no voy a tomar en cuenta mis inventarios, ¿sí? Entonces voy a tener yo obviamente una cantidad menor. Vamos a decir, dice acá, la prueba del ácido es igual que la anterior, pero esta vez deducimos el valor de las existencias, que son los productos para venta. Tu nivel aconsejado sigue siendo superior a 1. Vamos a decir que cuando yo le quito este nivel, esta cuenta de inventarios, y hago la división, y me da 1, entonces la empresa está chido. Su nivel aconsejado sigue siendo superior a 1. Y es uno de los ratios más usados para la fiabilidad del cálculo de la liquidez, ya que no toma en cuenta el valor de los inventarios, pues estas necesitan venderse y llevará algún tiempo a convertirlo en dinero. ¿Okay? En nuestro caso, imaginando que las existencias fueran de $6,000, de 6,000 pesos, perdón, aquí a nosotros ya nos quedarían 19,000 pesos. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo voy a anotar. De los 25,000 que yo tengo, que los voy a poner aquí, vamos a decir que yo tengo en inventario, yo tengo 6,000 y de bancos y otros, bancos
y otros, pues voy a tener 19,000, ¿verdad? Activo corriente, activo corriente va a ser igual a 25,000. Esto se conforma de 6 más 19, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Ok, perfecto. Entonces, si yo tengo entonces 19,000 de otros bancos, cuando ya a mi activo corriente, cuando yo le quito la cuenta de inventarios, yo tengo 19,000. Ahora 19,000, lo que voy a hacer va a ser dividirlo entre el pasivo corriente, que son los 20,000 pesos que debo, ¿verdad? Que están aquí. Cuando yo hago esta división, me va a dar 0.95, ¿no? Y yo les había dicho, les acabo de decir, que el ratio sigue siendo bueno cuando es mayor a 1. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? En este caso, como sale 0.95, o sea, sale menor a 1, y sale menor a 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo quisiera pagar con lo que tengo en el banco mis deudas, ¿me alcanza o no me alcanza? no. No me alcanza, ¿verdad? Porque yo debo 20,000 y solamente tengo en el banco 19,000, ¿verdad? Cuando nosotros hacíamos la cuenta, el ratio de liquidez, ¿sí? O de financiamiento, ¿qué decía? Sí, liquidez de corto plazo. Nosotros decíamos, con tus 25,000, lo voy a poner en color verdecito, con tus 25,000 pesos que tienes aquí, perfectamente puedes cubrir tus deudas. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a poner palomita. Check. Bien. Pero ¿qué pasa ahora? Con tus 19,000 que tienes en el banco, cuando ya le des cuenta a los inventarios, no puedes cubrir tus pasivos de corto plazo, no puedes cubrir tus 20,000, ¿no? Entonces, a la hora que yo hago la división, me va a dar menor a 1, y me va a dar menor a 1, me está dando 0.95. Híjole, híjole, ¿qué hacemos ahí? ¿Decimos que la empresa está bien o que no está bien? Híjole, es subjetivo. Es subjetivo. Obviamente, cuanto más me acerque al 1, más chido voy a estar. ¿Sí? Cuanto más me acerque al 1, más a gusto o más confiable puedo ser como empresa. ¿Ok? Porque puedo decir que cuanto más me acerco al 1, es más posible que yo liquide todas mis deudas. ¿Ok? Dice, la interpretación es lo que significa que no podríamos cubrir la deuda al corto plazo si no vendiéramos estos 6,000 de inventario. Vamos a decir que yo tengo que pagar estos 20,000 el día 30 de agosto. Perdón, 30 de agosto nomás. 30 de octubre. ¿Okay? De aquí al 30 de octubre yo tendría que vender todo mi inventario para poder cubrir los 20,000. Si no lo hago, me voy a ver en serios problemas. ¿Verdad? Entonces, el ratio de liquidez o la prueba de liquidez en primer grado o prueba ácida va a descontar los inventarios y luego voy a hacer la división, los 19,000 entre lo que debo o lo que me quede pues del activo corriente menos el inventario entre el pasivo corriente o el pasivo de corto plazo. Si esta división me da 1 o mayor a 1, estoy bien, estoy chido. Si me da menor a 1, híjole, hay que levantar la banderita de warning. Hay que tener un pequeño foco naranja. No es tan grave, no es tan grave, pero sí es señal de que, ojo, ojo, ¿ok? ¿Entendido la prueba del ácido? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, vamos a la que sigue. ¿Dónde está mi borrador? Aquí está mi borrador. Muy bien. Bien, dice, siguiente razón financiera, el apalancamiento. ¿Recuerda a alguien lo que significa apalancamiento? ¿A alguien le suena? También en su clase de mate fin. ¿No? Ok, apalancamiento. Ya nomás con escuchar apalancamiento, podríamos nosotros pensar en deuda.
Apalancamiento es igual a deuda, ¿ok? ¿Cuánto debo? Apalancamiento. Pues apalancamiento financiero, nosotros rápidamente, vámonos directo a cuánto debo, ¿ok? Y dice aquí, voy a dividir el pasivo total entre el total de activos. Esto nos va a decir qué porcentaje de los activos se ha financiado con recursos ajenos. ¿Qué porcentaje de lo que yo tengo lo compré pidiendo prestado? ¿Ok? Es todo lo que yo debo entre mis activos. Cuanto más sea el apalancamiento, peor va a ser. Cuanto más sea este número, ¿sí? Significa que yo, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo tengo, lo debo al 100% o lo debo en determinado porcentaje, ¿ok? Si es mayor a 1, si cuando yo hago esta operación es mayor a 1, significa que la empresa tiene más deudas que activos, ¿ok? Significa que la empresa debe más de lo que tiene, lo cual señala una inviabilidad de la empresa. En este ejemplo que tenemos acá, nosotros tenemos de activos totales 40, ¿no? Que son prácticamente, lo voy a poner en rosita, señalarlo, 40 que son de pasivo no corriente y de pasivo corriente. Es todo lo que yo debo, ¿verdad? Yo debo 40,000 pesos, vamos a suponer, ¿ok? ¿Y cuánto tengo yo de activos? Yo tengo 50, pues son 30 de activos no corrientes y 25 de activos corrientes. Yo tengo total 50. Cuando yo hago esta división, como acá, pues me dice que yo tengo el 0.72, ¿verdad? 0.727. ¿Qué significa? Que el 72% de lo que yo tengo en activos, el 72% de los activos, los he financiado con deudas. ¿Ok? En este caso, no dio superior a 1. ¿Ok? No da mayor a 1, lo cual entonces es chido para la empresa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no lo debo todo. ¿Sí? Parte de mis activos los he comprado con mi dinero propio. Claro, el 72% lo he comprado con dinero ajeno, he tenido que pedir prestado para comprarlo, pero no lo debo absolutamente todo. Entonces, eso está chido para las empresas. ¿Ok? Si una empresa, cuando hacemos esta división de los pasivos, todos los pasivos entre todos los activos, da 1, que está aquí, significa que la empresa tiene más deudas. ¿Ok? Y eso no está chido, es inviable. ¿Ok? ¿Dudas acerca del apalancamiento? No, profe. No. Ok, muy bien. Siguiente, seguimos. Siguiente razón financiera, el endeudamiento total. Voy a borrar. Endeudamiento total. Dice, aquí se divide el pasivo total, ¿sí? Volvemos a los 40,000, entre el patrimonio neto, que en este caso es de 15,000, ¿va? En 15,000 está cotizado mi patrimonio neto. Ok, esta relación indica el tamaño de una y otra masa. ¿Ok? El nivel aconsejado es por debajo de 1. ¿Ok? ¿Por qué? Para no decir que el total de las deudas es menor que los propios fondos, aunque esta situación no suele presentar casi ninguna empresa, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos los pasivos que son 40 entre 15 y nos va a dar una relación de 2.6, ¿ok? Lo cual significa que el valor de la deuda es 2 veces más que el de los recursos propios, ¿ok? Yo tengo 2.6 veces más deuda que lo que tengo de patrimonio neto. Aquí no hay que alarmarse si el resto de los ratios está bien, ¿ok? Por ejemplo, nosotros teníamos nada más un ratio que estaba medio, ¿se acuerdan? El de la prueba de liquidez estaba medio, pero se acerca mucho al 1, así es que podemos decir que está bien. El de la liquidez estaba buena, ¿no? El del apalancamiento estaba buena, porque daba menor a 1, eso está bueno. Y esta, como está arriba de 1, ¿sí? Pues está un poquito de foquito naranja, ¿va? Pero si los demás están bien, entonces no hay de qué preocuparse. Normalmente, casi siempre,
da así. Normalmente, casi siempre, el patrimonio neto es menor que los pasivos, normalmente, ¿no? Habrá empresas que son más conservadoras y dicen, no, yo no quiero deber tanto, prefiero inflar mi patrimonio neto para poder hacer frente a todos mis pasivos, ¿ok? Y está bien. Pero el hecho de que del endeudamiento total contra el patrimonio, normalmente siempre sale un número superior, ¿sí? Normalmente siempre da un número de mayor a 1. Lo aconsejado, o sea, para que esté chido, es que esté por debajo de 1, ¿sí? Que signifique que mis deudas, que más bien, que yo pueda cubrir mis deudas con mi patrimonio, con mi, pues sí, ¿cómo se le dice? Capital social, ¿okay? Que yo pueda cubrir con todas mis deudas con el capital social. Normalmente las empresas no están así, pero no pasa nada cuando el resto de los ratios financieros están bien. ¿Dudas acerca del endeudamiento total? No, profe. No, Muy bien, seguimos. Ay, Dios. Clearman Roberts. Todos los ratios obviamente tienen su cara y su cruz. Todos los ratios tienen su parte positiva y su parte negativa. Si el ratio de liquidez, por ejemplo, nos fuera muy alto, lo cual en teoría sería bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa que la empresa tiene mucha liquidez, digamos un 3 o un 4, ¿sí? Eso ya sería preocupante. Normalmente, me voy a regresar a la fórmula de liquidez. Normalmente, la liquidez es cuando nosotros dividimos los activos corrientes entre los pasivos corrientes, que es la fórmula de liquidez. Bien. Normalmente nosotros habíamos dicho que está chido cuando te da mayor a 1, ¿no? O 1. Pero ¿qué pasa si tienes un 3 o un 4? A simple vista diríamos, pues está súper chido porque puedo pagar con mi cuenta del banco o con mis... recuerden que esta también incluye los inventarios, ¿eh? Con mis inventarios, con mi cuenta de banco, con lo que tengo en caja, pues puedo pagar hasta 3 veces la deuda que tengo en el corto plazo. Eso estaría chido, ¿no? O sea, si tú lo ves así, dices, bueno, tienes suficiente lana, ¿no? Está padre. Sin embargo, cuando es así, cuando es tan chido como 3 o 4, ya se vuelve un poco de problema. ¿Por qué? Porque me van a empezar a cuestionar, ¿y por qué tienes el dinero ahí detenido? ¿Por qué no lo metes a una cuenta de inversión de largo plazo, lo subes a largo plazo, tus cuentas? No las tengas aquí debajo del colchón. Debajo del colchón no te está generando ningún interés, ¿sí? Entonces, tener una cuenta, un ratio de liquidez mayor a 1 está chido, pero mayor a 1, como un 3 o un 4, no está padre porque estás desperdiciando intereses que puedes ganar, ¿ok? Digamos, no estás moviendo suficiente el dinero para ponerlo a trabajar, ¿ok? Sobre todo, pues dice aquí que si esta situación se repitiera durante muy largo tiempo, porque significaría que la empresa tiene recursos ociosos. Tus recursos los tienes ahí detenidos sin moverlos, sin trabajarlos. Dice, tiene mucho dinero inmovilizado que no se está aprovechando. Con él podría hacer alguna inversión para ampliar el negocio, por ejemplo. Y lo mismo pasa con todos los ratios. Un endeudamiento muy bajo, ¿sí? Si tú tienes, pues sí, un endeudamiento bajo, indica que la empresa está en una muy buena situación financiera, pero no está maximizando su capacidad de endeudarse. O sea, queremos que te endeudes, a lo mejor no al máximo, pero sí endeúdate para que tú puedas utilizar recursos propios en otras cosas, ¿sí? Y pagas cierto interés, a lo mejor no excesivo, pero pagas cierto interés para que puedas crecer y con el dinero que tú tienes en efectivo, hagas más cosas, pues, ¿sabes? Entonces, todos tienen su cara o cruz. Por un lado, queremos ser solventes, pero por otro lado, no queremos tener recursos ociosos, no queremos tener recursos ahí nada más detenidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. Ok, con eso vamos a terminar nuestra presentación de hoy, que es acerca del balance general. Tendremos el mañana, perdón, la parte del estado de resultados. ¿Okay? Ahora nos sobran 30 minutos que vamos a aprovechar para ir a la plataforma a contestar nuestro examen rápido y que es acerca, ahorita ya te digo de qué, este momento lo olvidé, es acerca de la operación de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Ok? Vamos a hacer este examen rápido para tener
cada vez más exámenes rápidos y que estos valgan en su unidad menos, ¿ok? Entonces vamos a ir, ya debe estar activo nuestro examen rápido y lo vamos a contestar. Tarea para la próxima sesión, o sea, para mañana no tenemos, pero para dentro de una semana vamos a hacer mapa conceptual del análisis fundamental, ¿ok? Tendremos más o menos como 5 días para entregar, ¿ok? El análisis fundamental completito. ¿Quieres ponerle ya de una vez lo de balance general? Adelante. Y la próxima sesión, que es mañana, veremos lo del estado de resultados. Análisis fundamental metido en el estado de resultados, ¿sale? ¿Dudas, preguntas acerca de los entregables? No, profe. Por cierto, el examen rápido se cierra a la 1:30 de la tarde, por si hay alguien que no está en este momento escuchando el mensaje, pues que le puedan avisar que tenemos examen rápido y que tenemos hasta la 1:30 de la tarde para contestarlo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por conectarse. Vamos entonces a la plataforma a contestar esta actividad. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Hasta luego.